Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento. Soy el universitario Álvaro Francisco Peñafiel Rebollo, estudiante de la carrera Contaduría Pública de la Universidad Técnica de Oruro. En esta oportunidad voy a exponer un tema muy importante que son las reservas internacionales al borde del colapso y el déficit fiscal. Vamos a abordar 5 puntos muy importantes, que son los siguientes. Punto número 1, introducción. Punto número 2, materiales y métodos. Punto número 3, resultados y discusiones. Punto número 4, conclusiones. Y como último punto a abordar será el resumen. En introducción tenemos lo siguiente. En los últimos años, varios países latinoamericanos han experimentado un deterioro crítico de sus reservas internacionales netas, conocidas como el RIN, lo que ha generado presiones severas sobre la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio y la capacidad de cumplir obligaciones externas. Las reservas internacionales cumplen un rol fundamental como mecanismo de defensa frente a choques externos. En este contexto, países como Bolivia y Argentina enfrentan una reducción severa de sus reservas internacionales, mientras que Colombia y México presentan mantener niveles más estables gracias a políticas fiscales prudentes y regímenes cambiarios flexibles. La región atraviesa una etapa de fragilidad fiscal y vulnerabilidad externa. Objetivo general. Como objetivo general tenemos lo siguiente. Analizar la relación de causalidad e impacto entre el déficit fiscal sostenido y la evolución de las reservas internacionales netas mencionadas anteriormente. En Bolivia, Argentina, Colombia y México, durante el periodo 2018 a 2024, con el fin de proponer recomendaciones de políticas económicas que garanticen la sostenibilidad macroeconómica. Como objetivo específico tenemos lo siguiente. Evaluar la evolución y composición del déficit fiscal y sus fuentes, financiamiento en los 4 países. Cuantificar el ritmo de acumulación o agotamiento de las reservas internacionales netas. Identificar los factores internos y externos que explican las variaciones de la RIN. Comparar las políticas fiscales monetarias aplicadas por los gobiernos y bancos centrales y su efectividad en la protección de RIN. Identificar los riesgos sistemáticos asociados a niveles bajos de reservas, proponer medidas de ajuste fiscal monetario y cambiarlo que reduzcan vulnerabilidad externa y mejoren la sostenibilidad macroeconómica. En estos puntos evaluamos la trayectoria de la deuda pública en Bolivia, Argentina, Colombia y México. ¿Impactan o son impactados por los niveles de RIN? También analizamos los riesgos de insostenibilidad de la deuda, como esto puede acelerar el agotamiento de las reservas. Y también proponemos recomendaciones de diferentes tipos de políticas que consideren la gestión integrada de la deuda, el déficit fiscal y la RIN para una sostenibilidad a largo plazo. También podemos aumentar algo que el déficit fiscal sostenido a menudo conduce a un aumento de la deuda pública. La capacidad de un país para pagar esa deuda está directamente relacionada con sus reservas internacionales y su salud macroeconómica general. Materiales y métodos. Balance de pagos, BDP, como marco central. Permite evaluar presiones externas, especialmente relacionadas con una cuenta corriente, una inversión extranjera directa, un endeudamiento o una fuga de capitales. Desagregación de la cuenta financiera. Inversión extranjera directa, endeudamiento público y privado, movimientos de capital de residentes, es decir, dolarización de portafolios. Se asume que los agentes compran dólares cuando baja la confianza, presionando la demanda de la RIN, es decir, de las reservas internacionales. Análisis del déficit fiscal y sostenibilidad de la deuda. Monetización del déficit crowding out, desplazamiento del crédito privado, riesgo de inflación reprimida y presiones sobre el tipo de cambio. Los puntos mencionados en la presentación, el balance de pagos, deuda y fuga de capitales,
están interconectados y a menudo exponen a la economía a choques externos como cambios en los precios internacionales de materias primas, la tasa de interés globales o recesiones en países asociados. Y también analizamos la vulnerabilidad externa. Esto nos permite evaluar qué tan susceptible es el país a estas perturbaciones y qué herramientas de política, como reservas internacionales, líneas de crédito contingente, tienen para mitigarlas. Esto complementa el análisis interno del déficit fiscal y sobre la sostenibilidad de la deuda mencionadas anteriormente. Ok, vamos a pasar a los siguientes dos puntos que son los indicadores de vulnerabilidad externa. Se aplican herramientas como la regla de Greenspan, también el Guidotti, que son las reservas, la deuda externa de corto plazo, también el ratio de adecuaciones de reservas, frecuencia de episodios críticos, índice integral de vulnerabilidad. Y el último punto de materiales y métodos son las técnicas de comparación internacional, que permiten contrastar estrategias fiscales y monetarias entre países críticos como Bolivia y Argentina y también entre países estables como México y Colombia. Se podría argumentar que el marco presentado se centra demasiado en factores internos, subestimando el papel de la economía global en la generación de presiones financieras. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los resultados y discusiones. Bueno, para aumentar algo más este punto de materiales y métodos, voy a aumentar algo más que son las afirmaciones económicas estándares y generalmente aceptadas en la teoría macroeconómica que describen relaciones casuales entre políticas fiscales monetarias y sus impactos en variables como claves como la inflación y las reservas. Esto se identifica el déficit fiscal y su monetización como los principales impulsos y como los principales impulsores del deterioro económico de un país, generando inflación reprimida, presión sobre el dólar y una hiperinflación. Se contrastan los regímenes cambiarios fijos, caso Bolivia, con los flexibles, como Colombia y México, señalando que la flexibilidad permite una mejor absorción de los shocks externos que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto que son los resultados y discusiones. Acá podemos ver el punto que son las caídas de reservas internacionales. Aquí hemos sacado unos datos valorados entre los años 2018 y 2024 de los siguientes países: Bolivia, Argentina, Colombia y México, sacando los siguientes datos. Bolivia y Argentina presentan un deterioro extremo de reservas. En Argentina, las RIN son incluso negativas, lo que indica un colapso, mientras que Colombia y México muestran una estabilidad y crecimiento moderado. Acá podemos observar en el gráfico que Bolivia y Argentina están pasando por un deterioro extremo de reservas. Bolivia con 8,77 millones de reserva, Argentina con 37,8 millones de reservas, mientras que Colombia tiene 52,7 millones de reservas y, y México tiene 143,5 millones de reserva. Discusiones claves. Los resultados de los que se contrastan los regímenes cambiarios fijos, como Bolivia, con los flexibles entre Colombia y México, señalando que la flexibilidad permite una mejor absorción de shocks externos. La combinación de controles cambiarios, déficit e inflación identifican como generador a la crisis permanente utilizando de ejemplo a Argentina. También se identifican el déficit fiscal y su monetización como los principales impulsores del deterioro económico, generando inflación reprimida y presión sobre el dólar. Los puntos presentados son afirmaciones económicas estándar y generalmente aceptadas en la teoría macroeconómica que describen relación causales entre políticas fiscales y monetarias y sus impactos en variables claves como la inflación y las reservas. Conclusiones. En conclusiones, vamos a ver lo siguiente. El déficit fiscal sostenido es el principal detonante de la caída de reservas, especialmente en Bolivia y Argentina. La reducción de la RIN aumenta vulnerabilidad externa, las presiones cambiarias, la inflación y la desconfianza.
Los países con regímenes cambiarios flexibles, como son México y Colombia, logran mantener mayor estabilidad y credibilidad dentro del país, no generando especulación entre los habitantes del país. Conclusión número 4. Factores externos como precios de commodities y financiamiento internacional también influyen en la capacidad de acumulación de reservas. En el punto 5 tenemos una recomendación para los países críticos. Ajustes fiscales sostenidos, reducción de subsidios ineficientes, recaudación tributaria más efectiva, políticas cambiarias y coherentes. Y como última conclusión tenemos, sin reformas estructurales, la recuperación de reservas será limitada y será temporal. Y por último, vamos a ver el resumen de todo el tema para que haya una mejor captación sobre el tema. El presente estudio analiza la relación entre el déficit fiscal y el deterioro de las reservas internacionales netas RIN en Bolivia, Argentina, Colombia y México durante los años 2018-2024. Las reservas constituyen un pilar fundamental para la estabilidad financiera y que permite sostener el tipo de cambio, financiar importación y enfrentar choques externos. Es decir, que mientras tu RIN sea más bajo, es decir, las reservas internacionales de un país sean más bajos, hay mayor posibilidad y mayor vulnerabilidad a que el país pase una crisis económica, llegando hasta una hiperinflación. El análisis revela que los déficits fiscales persisten acompañados de políticas cambiarias generadas rígidas y monetización del gasto público. Han generado una reducción crítica de reservas en Bolivia y Argentina, llegando a estos últimos valores negativos. En estos países, la combinación de alta inflación, controles cambiarios y uso intensivo de reservas ha creado un círculo vicioso de pérdidas de divisas y creciente vulnerabilidad macroeconómica. Analizando entre los cuatro países, Argentina y Bolivia son los países más afectados de estos cuatro. ¿Por qué? Porque Bolivia y Argentina tienen políticas cambiarias rígidas y monetización del gasto público, es decir, que tienen un gasto público muy elevado, lo cual perjudica al país y también tienen que usar lo que son las reservas internacionales para hacer préstamos y demás, lo cual afecta nuestro tipo de cambio y por ende las importaciones, es decir, que los precios suben y el déficit fiscal baja. En contraste, Colombia y México presentan una situación más sólida debido a marcos fiscales prudentes y regímenes cambiarios flexibles que les permiten absorber shocks externos sin comprometer sus reservas. Asimismo, factores externos como los precios de los commodities, la disponibilidad de financiamiento y los flujos de remesas influyen en la evolución de las reservas. Los hallazgos demuestran que la insuficiencia de RIN incrementa el riesgo de crisis cambiaria, deteriora la credibilidad financiera y limita la capacidad de pago externo. Se concluye que los países con mayor fragilidad deben aplicar ajustes fiscales graduales pero sostenidos, reducir subsidios ineficientes y adoptar políticas cambiarias coherentes con la disponibilidad real de divisas para asegurar la sostenibilidad macroeconómica a largo plazo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es necesario adoptar una política donde no haya muchos bonos. Acá podemos ver que dice ajustar, se debe aplicar ajustes fiscales graduales pero sostenidos y reducir subsidios ineficientes y adoptar políticas cambiarias. Y mientras el RIN baja, para pagar la deuda externa es algo más complicado para un país, haciendo que entremos en una crisis económica. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias por escuchar la exposición de este artículo científico. Gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.